Hay algo que la mayoría de la gente no sabe sobre el tiempo, no el tiempo filosófico, no el tiempo convencional, el tiempo literal, el que se mide. Antes de que existiera cualquier mecanismo, antes de los engranajes y el latón y la obsesión suiza, los humanos medían el tiempo por lo único que no podían controlar, la sombra. El sol se movía y la sombra caía, y alguien en algún punto de la historia decidió que eso no era suficiente, que necesitaba algo más pequeño, algo que pudiera cargar consigo, algo que funcionara también de noche, también invierno, también cuando el cielo estaba cubierto y el sol no estaba disponible como testigo. Esa necesidad es la madre de toda relojería, no la precisión, la ansiedad. Los primeros relojes mecánicos aparecieron en Europa alrededor del siglo XIII. No eran portátiles, eran torres enormes, pesadas e instaladas en el centro de las ciudades, porque el tiempo era un bien comunitario, algo que se compartía, algo que nadie podía poseer individualmente. La idea de llevar el tiempo en la muñeca habría parecido absurda, casi obscena, como querer llevarse el cielo en el bolsillo, y sin embargo, aquí estamos. El mecanismo que hizo posible todo esto se llama escapamento. Es la pieza más importante de la relojería mecánica y también la más difícil de explicar sin verla funcionar. Pero esencialmente hace esto. Toma una energía continua, la cuerda tensada de resorte o el peso de una masa colgante y la convierte en algo discontinuo. La divide, la interrumpe de manera controlada, regular, predecible. Libera un impulso, lo retiene, libera otro. Ese ritmo, esa interrupción controlada es lo que produce el sonido. El tic-tac no es el reloj funcionando, es el reloj frenando. El mecanismo resistiendo su propio movimiento para que el tiempo no escape todo de golpe. Eso es lo que escuchas cuando escuchas un reloj mecánico, no avance, contención. El flip clock funciona diferente, no tiene escapamento en el sentido tradicional, su mecanismo es eléctrico, un motor pequeño que gira a velocidad constante y arrastra un eje sobre el que están montadas las láminas. No hay liberación ni retención, solo rotación continua que produce en intervalos exactos una caída, un clic. El número anterior desaparece y el siguiente ocupa su lugar con esa indiferencia mecánica que es, si lo piensas, bastante honesta sobre lo que el tiempo realmente hace. La diferencia entre un reloj mecánico y un flip clock no es solo técnica, es filosofía. El reloj mecánico simula continuidad a través de la interrupción. El flip clock exhibe la discontinuidad sin disimulo. Te dice, el tiempo no fluye, cae, pedazo por pedazo, minuto por minuto, sin transición suave, sin deslizamiento elegante, sin la cortesía de hacerte creer que hay algo entre un momento y el siguiente. Nara lo entendió o lo sintió, que a veces es más sutil. Sus niños existen en este espacio, entre un momento y el siguiente, suspendidos sin transición visible, como láminas que ya cayeron pero cuyo sonido todavía no terminó de llegar. Hubo un momento en la historia en que la precisión del tiempo se convirtió en asunto de vida o muerte, no en metáfora. En el siglo XVIII, la navegación marítima dependía de saber la hora exacta para calcular la longitud, la posición este-oeste en el océano. Sin esa información los barcos se perdían. Literalmente miles de marineros murieron porque no había manera de saber con certeza dónde estaban. El gobierno británico ofreció un premio enorme, el equivalente a millones de dólares actuales, a quien pudiera construir un reloj lo suficientemente preciso como para sobrevivir meses en el mar sin perder más de unos pocos segundos. Un carpintero autodidacta llamado John Harrison pasó décadas de su vida resolviendo ese problema. Lo resolvió y lo que construyó no parecía un reloj de lujo, parecía algo que alguien hizo en su taller con herramientas imperfectas y una obsesión que no tiene nombre elegante. Esa historia importa porque desmonta algo que la relojería moderna prefiere no examinar demasiado, que la precisión nació de la necesidad desesperada, no de la elegancia, que detrás de cada manufactura suizo, con su historia de siglos y su caja de platino, hay un carpintero que no podía dormir pensando en cómo hacer que el tiempo no mintiera. El flip clock no miente tampoco, solo de otra manera. No te promete precisión de cronómetro, no te promete nada, te da un minuto y luego te da el siguiente, y el sonido que hace al entregártelo es demasiado ordinario para ser poético, pero demasiado constante para ignorarlo. Es el sonido de algo que cumple, de un mecanismo que hace exactamente lo que debe hacer, aunque nadie lo esté mirando, aunque nadie esté escuchando. La niña en la lámina no necesita que la mires para existir.
Esa es su característica más inquietante y la más honesta. Hay algo que los coleccionistas de relojes aprenden tarde, generalmente después de haber gastado más de lo razonable en piezas que nadie más entiende por qué cuestan lo que cuestan. Que lo que realmente compras cuando compras un reloj no es un mecanismo, es una relación con el tiempo. Cada persona que usa un reloj mecánico está participando en una conversación que empezó en el siglo XIII en una torre de piedra en alguna ciudad europea que ya no existe tal como era. Cada clip de ese escapamento es un eco de todos los clics anteriores, de todos los mecanismos que frenaron el tiempo antes que este. El flip clock entra en esta conversación sin pedir permiso, con su motor eléctrico y sus láminas de plástico y su niña de ojos grandes que sonríe. Entra y se sienta y no explica por qué está ahí. Un clic, la lámina cae, el número cambia. Afuera el tiempo sigue siendo lo que el tiempo fue, demasiado para sostenerlo y demasiado poco para lo que quedaba por hacer.